Amigas y amigos, soy Luis Velázquez. Me complace en invitarles a acompañarme en mi programa Diálogo Internacional, que se transmite en vivo todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. En este programa nos adentramos en el panorama global actual con el análisis profundo de expertos en diversos campos del ámbito mundial. Exploramos temas cruciales que conforman la agenda política global, ofreciendo una perspectiva única y enriquecedora sobre los acontecimientos internacionales más relevantes. Diálogo Internacional, todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En vivo en la mañana de hoy conversaremos con el general Alfredo Carneiro, un amigo de Diálogo Internacional, un experto en análisis geopolítico, digámoslo así, con mucha claridad sus conceptos. Muy buenos días, Alfredo. Además, somos compadres. Nos conocemos desde que teníamos 8 años de edad. Él es más viejo que yo en todo caso. Él tiene bastante más que yo. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Luis. Muchas gracias por tu invitación. Un saludo cordial a Andy y un saludo cordial a la audiencia que nos acompaña en estas jornadas de conversar un rato sobre lo que acontece en el mundo. Así es, sobre todo este tema, porque hoy día están sucediendo tantas cosas, fíjate. Revisando esta mañana muy temprano la prensa me encontré con que ya Putin está en Mongolia. El presidente de Rusia tiene un pedido de captura y sus asesores le respondieron al prensa: no hay problema porque el presidente de Mongolia es pana. Eso no va a pasar. Imagínate, eso es un termómetro impresionante para los problemas que estamos teniendo en Venezuela. Hay que esperar el día de mañana si él salió sin problema, tal cual como tú lo comentaste en el anexo que me enviaste por el celular. La orden de captura está, el problema es quién se atreve a. Ese es un detallazo, definitivamente. Pero bueno, entrando en materia, me gustaría conocer cómo estás viendo tú el escenario mundial. Guerra en Medio Oriente, guerra en Europa, América Latina bastante trastocada, porque no es un caso de Venezuela nada más, es casi toda América Latina. Asia, ni hablar, con el amigo Xi, tratando de, yo no sé si me equivoco con este dicho muy europeo que dice poner finta en Flandes, creo que es. Una pica en Flandes. Una pica en Flandes. En cualquier lugar donde él consiga un poquito de agua, un poquito de tierra, ahí pone la señal de que eso es China. Cuéntame, Alfredo. Bueno, cuando hablamos la semana pasada y me dijiste que querías hablar sobre las tendencias mundiales, dije, bueno, está bien, eso es interesante porque más o menos es lo que hemos ido hablando. Lo único que no hemos centrado en lo geopolítico. Pero cuando empecé a hacer la lista de temas que podía tocar en la posible conversa que pudiéramos hacer, me doy cuenta de que la tarea es ingente. Así Hay es. tal cantidad de cosas que uno no sabe por dónde comenzar. Y entonces decidí hacer una especie de mapa mental que, como tú lo puedes ver aquí, tampoco salió nada sencillo. Digamos que para orientar la conversación, porque yo no sé qué dices tú, pero si dejamos lo geopolítico para el final, podríamos ocuparnos de unas cosas que son tendencias en el mundo y de algún tema que estuvimos hablando la semana pasada, como es el tema, por ejemplo, de las redes sociales, a raíz de esto que está pasando en Brasil.
donde hay un pulso importante entre un juez del Tribunal Supremo y el magnate, el magnate sabrá Dios de qué, pero porque ese señor tiene la mano en todas partes, de X, el antes llamado Twitter. Yo no logro acostumbrarme a llamarlo X, sigo llamando Twitter. Por el hecho, por supuesto, de que el tribunal le solicitó, primero, que suspendiera unas cuentas y segundo, que diera información sobre sus usuarios. Y este señor pues se ha negado. Él no tiene la misma mala suerte que tiene el que está preso allá en Francia, el de Telegram. No, ya salió. Sí, pero está igual porque lo que hicieron fue alargarle la cadena de los ganchos. Pero él sigue con la misma amenaza encima porque el gobierno francés está en lo mismo. Y por supuesto, si uno contrasta esto con lo que pasa en China, donde en China la gente no puede entrar a internet como quiera, ni donde quiera, ni cuando quiera, ni a la aplicación que quiera, o lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, que es más 3/4 de lo mismo, o lo que pasa aquí en España y en la Unión Europea, está ese problema, se evidencia inmediatamente de qué es lo que es importante en este mundo, de qué sirve la libertad de expresión. Si la libertad de expresión sirve para que cada quien se exprese, como supuestamente debería ser, exprese sus ideas, tú no puedes censurar a alguien a priori, tú no puedes decir, es que tú vas a decir tal cosa y por eso te censuro. Y desgraciadamente los gobiernos se han ido por allí. Entonces tú ves que hay una especie de sustrato que se conecta con las tendencias políticas. Las tendencias políticas en el mundo van hacia el autoritarismo. Yo reuní por aquí una cifra que me llamó la atención de una página que se llama Datos. Y esta gente dice que las democracias liberales, comparando el 2022 contra el 2016, las democracias liberales retrocedieron. Las democracias liberales y electorales, porque hay una sutil diferencia, exacto. Se ha convertido en un tema difícil de digerir y la gente trata de hacer algún tipo de taxonomía para digamos, saber mejor o asir mejor lo que está pasando. Y las autocracias subieron de 82 a 88. Pero no solamente eso, dice que en este momento el 29% de la población mundial vive bajo una autocracia, bajo una democracia. Y el 79% restante vive bajo autocracia. Sí. Y tenemos autocracias tan relevantes en el mundo como es, por ejemplo, la autocracia china, que a ellos les gusta decir que son muy democráticos, igual que al gordito Kim Jong-un. Sí, es un gran demócrata. De hecho, el país se llama República Democrática de Corea. ¿No? Sí. Alegórico. Pero yo no sé, cada vez que le pongo el cartabón, termina ni siendo república ni siendo democrática. Y esas son dos tendencias que existen ahorita en el mundo. La democracia retrocede por muchas razones. Hay razones que son sistémicas, como es el caso, por ejemplo, de el tratar de copar el control de las diversas instituciones políticas, caso, por ejemplo, Venezuela, caso España, lo que hizo el señor Biden en Estados Unidos, digamos que en menor medida, lo que hace este señor de Moraes con este asunto de Twitter allá en Brasil, por supuesto, ni nombrar a los grandes demócratas del mundo como son, por ejemplo, el amigo Putin allá en Rusia, Putin, sí. Erdogan y los ayatolá de Irán, sí. que también se aprecian de demócratas, por cierto. Sí. Y tú te das cuenta que el mundo va por unos derroteros en los cuales lo que nosotros llamamos formalmente como democracia, es decir, la capacidad de la población de poder participar en las decisiones políticas que de alguna manera a ellos les afecta, simplemente en beneficio de una casta política que definitivamente parece que está desconectada de las necesidades de su población
tú dices que, oye, estamos mal. Estamos mal cuando tú dices que menos de un tercio de la población vive en democracia, algún tipo de democracia, sea liberal o sea electoral, pues de alguna manera las cosas no van por buen camino. Sí, Y me pongo fíjate, a ver, por ejemplo, el perdona que te caso de interrumpa, España. Ah, sí, dime. perdona que te interrumpa. Sí, y además eso coincide con lo que Latino Barómetro, el último informe del Latino Barómetro nos dice una cosa bien preocupante, que es que el 75% de la población latinoamericana no cree en democracia, no cree en autoritarismo, en lo único que cree es en que le resuelvan sus problemas, en que le den una respuesta para la solución de sus problemas y necesidades. Y eso es grave, pero es mucho más grave de lo que incluso estás planteando, porque efectivamente pareciera que en el mundo nadie ha dado respuestas. Ujú. Desgraciadamente, no. Acabamos de ver una elección en el estado de Turingia y en el estado de Sajonia, Uh -huh. en la República Federal de Alemania. Y la prensa, por lo menos la que he visto y la que he podido leer, se expresa más o menos de la siguiente manera. Desde la Segunda Guerra Mundial no había un gobierno de derechas o un conjunto de derechas que hubiese ganado una elección en Alemania. Y que yo recuerde, en la Segunda Guerra Mundial no mandaba la derecha en Alemania, mandaban los nazis, que eran socialistas, se pregonaban como socialistas. Yo ni siquiera sé si eran socialistas, pues yo era un caso muy especial, pero quiero recordar que aquello se llamaba algo así como que Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, Partido Sí. Nacional Socialista de los Trabajadores Nacional Alemanes, no sé socialista, si lo exactamente. recuerda, Sí, sí. igual que pasaba con Mussolini allá en Italia. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos haciendo eco de una idea, de un temor que se ha sembrado, de una descalificación a priori, que primero revela la ignorancia de quien lo dice, pero encima revela también la ignorancia de quien es receptor de la información. Yo no sé si esta gente de Alternativa para Alemania serán tan canallas como estos lo dicen, pero lo que sí estoy seguro es que yo no he visto ningún mensaje similar al que tenían los nazis en los años de la Segunda Guerra Mundial. No he visto la persecución de los judíos, que de todas maneras en Europa suele ser algo que está escondido, de lo que no se habla y la gente no se manifiesta mucho, pero que de cuando en cuando sale y no es de ahora, ha sido histórico. Este es un tema que es histórico. Pero tampoco he visto el espacio vital de los interventions de Polonia y demás países. Entonces, eso me llevó a otras cosas más que yo tengo también anotadas por aquí en este asunto, que la política del relato, eh, la descalificación a priori del adversario, bueno, de cualquier, yo no sé si tú has seguido me imagino que has seguido la campaña de los Estados Unidos. Sí, claro, sí. Bueno, en esa campaña yo no sé si tú hayas visto alguna idea. Lo que en realidad nos hemos sentado, yo me he sentado a ver dos candidatos denostando cada uno del otro. Y esto, de alguna manera, esto tampoco es democrático. Sí. Porque al final del día, la gente tiene una preferencia. Y las personas que se presentan tienen que tener por lo menos una base mínima de ciudadanía, de ejercicio, que les permita a ellos aspirar a la presidencia de esa gran nación. Pero si yo le pongo a creer a cada uno, si me pongo a creer a Trump lo que dice, la señora Kamala Harris debería estar presa. Y si le pongo a creer a la señora Kamala lo que dice, pues hay que ir por Trump de una vez. Entonces, no solamente es el relato, sino es la manipulación de las mentes de las personas, de las creencias de la sociedad, y estoy mezclando todo lo que tenía en el mapa mental, porque al final de cuentas todo está conectado. Estamos explotando el miedo, estamos explotando la descalificación a priori, estamos explotando la simplificación de la información al hablar simplemente de derechas y de izquierdas, como si eso fuera el panorama político en el mundo, que Sí. no es así. No, estoy de acuerdo contigo.
absolutamente de acuerdo. Tú te acuerdas que hace un par de semanas, la semana pasada, publiqué un artículo que se refería a la izquierda latinoamericana. Ujú. Y ayer, releyéndola y para sacar ideas, eh, llegué a la conclusión la siguiente. La izquierda llega, asume un país, lo consume en vez de asumirlo, lo presiona, le coarta las libertades, eh, sale la izquierda y llega a la derecha feroz a tratar de enderezar y continúa oprimiendo a la sociedad. Le corta subsidios, le corta los servicios de salud, le corta absolutamente nada. Y es por ahí donde está todo el rollo del ciudadano. Entonces, ¿qué es los reales desafíos que enfrentan las democracias modernas hoy en día? Los partidos políticos que no están acordes con los deseos de la sociedad, o es otra cosa que no logro detectar. Y Sí, voy a un ejemplo muy clásico, fíjate, que es el caso de, si bien los peronistas no son de izquierda, son peronistas, una cosa extraña, que es una mezcla de izquierda, de derecha, de populismo, una cosa muy extraña. Este, Salió y llegó un señor que se llama Javier Milei. Bueno, los argentinos siempre, pero no es un problema de que siempre, desde el peronismo, desde que asumió Perón la presidencia de la República por allá por los años 40, eh, ellos, la gente tuvo muchos subsidios de vida, pues entiendes, muchos subsidios de vida. Además, había calidad de educación, había calidad de salud. Y eso se ha venido arrastrando mal que bien hasta llegar a la última estrella del peronismo, que fue el señor Alberto Fernández, donde se ese mantuvieron los sí. subsidios, donde decir cualquier cosa. Imagínate, un adalid de la defensa de los derechos de la mujer y el tipo le pegaba a la mujer, a la esposa siendo presidente, no puede ser. Para que Sí, tú veas, el caso de Iberoamérica es patético. es emblemático, Sí, sí. entonces, Lo que pasa con Iberoamérica pero es que déjame terminar la idea, perdón, Entonces, disculpa. con todas esa política social, esos subsidios directos a la población, llegó el señor Milei y cortó todo eso. Bueno, que pasen hambre, tienen que sacrificarse por más o menos 35 o 40 años para que las nuevas generaciones vivan bien. Esa no es una respuesta, mi hermano. Tú no puedes acabar un país de esa manera. Es decir, se juegan, pareciera que estuvieran haciendo la misma política uno más profunda que otro. Si llegan los populistas, los socialistas, toda esa fauna, hacen algo y llegan la gente de derecha y profundizan ese algo que hicieron. Y eso es, esa es la razón por cual Latino Barómetro dice, bueno, el 75% de la población latinoamericana no quiere saber de problemas ideológicos, quiere saber de los 3 golpes diarios. A los oyentes que no son venezolanos, los 3 golpes diarios son desayuno, almuerzo y cena, pero además hay que agregarle educación y además hay que agregarle Y salud. dos meriendas. Y por supuesto, al menos un café con leche, pues. Claro. Ay, carajo. Cuéntame, Alfredo. Ok, el caso de Latinoamérica es emblemático porque en Latinoamérica no hay nada que se pueda decir que sea derecha, ni siquiera este señor Milei, que con su libertarianismo, este, Latinoamérica ha sido durante, oye, casi 100 años, la colonia del socialismo en todo el continente. No hay partido político que no tenga un arraigo en una asociación de tipo comunistoide. No hay oferta electoral en toda América Latina que no tenga una raigambre
en los aspectos sociales de la, de la, del gobierno. Y por supuesto no hay un político que se pueda identificar exclusivamente con estos asuntos. Pero es que además de eso, aplicarle a América Latina la etiqueta de izquierda o de derecha, como hacen aquí en Europa, me imagino yo que por falta de imaginación y por falta de cultura política, es un error completo. Primero porque en general las poblaciones latinoamericanas, perdón por el error, las poblaciones iberoamericanas, quizás con menos acento en Brasil, Chile o Uruguay, y Costa Rica también, son sociedades donde el autoritarismo es casi que un valor social, donde el hombre fuerte es bienvenido por la población porque es la persona que de alguna manera dispone de riquezas para repartirles a todos, algo así como lo que hacía Julio César por allá en Roma, por allá por el 40 y tantos antes de Cristo. Entonces, cuando tú te pones a ver la extracción de la mayoría de los partidos políticos, la oferta electoral suele ser la misma. Y esta oferta electoral, si bien es cierto que no es igual al estado de bienestar europeo, tiene mucho que ver con él. Tiene que ver con un asistencialismo que de alguna forma la gente espera que le hagan, porque el desarrollo económico y las necesidades en estos países son de tal naturaleza que si no existe ese asistencialismo, la desigualdad en la sociedad es muy pronunciada, como pasa, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde el que tiene dinero y los demás no tienen nada, que es una cosa. Bueno, tú conoces Brasil, sabes y México, en México es la misma situación. Peor, diría yo. ¿Perdón? Peor. Peor, ¿verdad? Sí. Entonces, estas poblaciones son normalmente poblaciones que han estado acostumbrados primero en el siglo XIX a un caudillo y luego en el siglo XX a una estructura asistencial a la que llaman Estado, y que esa estructura asistencial cobra por ese asistencialismo por la vía del enriquecimiento de los representantes de esa nación. Yo no he visto, por lo menos en Venezuela, personas que hayan pertenecido de alguna manera a los partidos de gobierno, y ahí sí no distingo entre los adecos blancos y los adecos verdes, que no haya hecho dinero. Pero es que ahora, con esta gente que ha llegado disfrazados de socialistas, comunistoides, es que es peor, porque es un asalto total al erario público. No sé si tú recuerdas que yo fui vicepresidente de PDVSA. Sí, sí. Y recuerdo que un colega vicepresidente y una gente asociada a él estaban empeñados a meter de Odebrecht por la cara. Y yo decía, pero bueno, sí, yo conozco esa empresa, es una empresa importante, es una de las grandes empresas industriales de Brasil, eso está muy bien, y si tienen cosas que hacer, bueno, pues que oferten, como hacen todos los demás, y en un proceso verá qué es lo que se pasa. Después que empiezo a ver las cosas que ocurrieron, tú sabes que yo por naturaleza soy inocente, conmigo van a cargar las hormiguitas un día de esto. Después que pasan las cosas, que yo me pongo a ver, y que en Venezuela se tapó por completo, porque, digamos, era todo el gobierno prácticamente que estaba detrás de esto. Entonces fue cuando yo entendí cuál era la razón, el motivo de la venta de Odebrecht. Gente que de alguna manera quería pegarse a esa teta, como decimos nosotros allá en Venezuela. Pero fue Venezuela, pasó en Brasil, pasó en Perú. Sí. Ecuador. Entiendo, perdón. Ecuador. Pasó en Ecuador y con entusiasmo. Sí, pero ¿qué te cuento? Y entonces tú dices, bueno, esta gente ofertó y estableció un relato de que los otros partidos eran unos bandidos, estos políticos que probablemente lo fueran, estos políticos eran unos mentirosos que de alguna manera en nada tenían a la población en cuenta, sino solamente para votar
y permitirles a ellos seguir exaccionando el erario público. Y la única persona que yo conocí, yo recuerdo que conocí y que me llamó la atención fue el señor Rodríguez Araque, comunista convencido 100%, y un hombre muy sólido en sus conocimientos y en sus posiciones políticas, que fue la persona que vivía siendo presidente de PDVSA, todos los ministerios los que él tuvo, porque era una de esas personas que Hugo Rafael reciclaba siempre, además por las competencias y la solidez de conocimientos del hombre y su estabilidad emocional como político, pues era una persona que definitivamente estaba realmente asociado al tema de la revolución del famoso socialismo del siglo XXI. El único, el resto era una cuerda de gente que estaba buscando a ver cómo se colocaban por yo no sé, las actitudes, las artimañas más bajas posibles, que no voy a mencionar en este programa porque no vale la pena, pero que estaba en ese asunto. Así que esto de alguna manera dibuja un cuadro para América Latina, para Iberoamérica en particular, que no es nuevo, no es de ahora y que se arrastra desde hace bastante tiempo y que del cual nosotros no hemos podido salir por un problema de falta de cultura. Eso me hace comprender por qué el doctor Rafael Caldera suspendió la materia educación ciudadana, moral y cívica del pensum de estudios de secundaria. Sí. Alfredo, mira, vamos al tema, al tema. Yo después quiero hacerte volver de nuevo a lo que estabas diciendo, pero aquí hay una realidad que es que se están produciendo muchas tensiones a nivel mundial, pero muchísimas. Eh, Vemos que Estados Unidos continúa siendo, si se quiere, el elemento fundamental en la política internacional. Después está Europa con una tremenda guerra. Claro, Estados Unidos de alguna u otra manera está participando en casi todos los conflictos que hay en el mundo en la actualidad, no solamente en el de Europa, sino también en el de Medio Oriente. Y además participa directamente cuando responde a los bombardeos de los hutíes, cuando intentan bombardear un barco petrolero o un barco lleno de mercancías para la región. En América Latina ni hablar. Ahora, ¿cómo, cómo se hace, cómo vamos, en su opinión, cómo agarrar toda esa masa de conflictos para evitar una mayor inestabilidad global? Y te pongo dos opciones. A través de un nuevo orden mundial, que particularmente yo no creo en eso, o que la gente se siente a conversar como se dice, vamos a sentarnos para negociar. Ya yo tengo 32 años en eso de negociar y muy pocas cosas han salido de ahí. Pero me gustaría que me respondieras a ese comentario que te acabo de hacer al regreso de la pausa comercial. Ya regresamos, estamos conversando con el general Alfredo Carneiro acerca del escenario. Comentarios antes de ir a la pausa, y me gustaría que andáramos en ese tema para tomarlo como plataforma fundamental para de ahí llegar a dos lugares que quiero llegar. Primero a Asia y luego hacia América Latina. Ok, bueno, ya estos son caminos más trillados, ¿no? Son caminos más seguros. Vamos a ver, el tema básico es que Estados Unidos sigue siendo Sí, la primera potencia mundial. La absolutamente, nación, sí, indiscutible. el que tenga dudas de eso, bueno, pues no sé, tendrá que comprar periódico todos los días. Pero bueno, y esa posición, por supuesto, en manos de un grupo de políticos que de alguna forma tienen una visión trascendente del país, pues por supuesto provoca que sus tentáculos se desplieguen por el orbe con mayor o menor éxito, pero sí seguramente con una gran presencia
y un gran deseo por mucha gente de que estén presentes allí. Así es. Porque, no sé, chicos, había uno de estos políticos franceses, escritor, no recuerdo, Raymond Aron creo que se llamaba él. Tú lo debes conocer porque, Sí, bueno, creo que se sí. estudia en las escuelas Así diplomáticas. es, así es. Que él decía que, bueno, que todo el mundo hablaba mal de los Estados Unidos, pero todo el mundo quería ser sus amigos. Nadie Y eso quiere no ha cambiado. perderse esa relación, Sí, y salvo Maduro. bueno, el caso de Maduro es una cosa diferente porque ya es un tema de discapacidad mental, Sí, ¿no? Pero absolutamente. bueno, eso es un asunto que, digamos que es local. Pero bueno, el asunto es que esta nación es, con mucho, la nación más innovadora de este mundo, la que está en la rayita de eso que llaman el estado del arte. Ellos están allí y todos vienen por detrás. Es la principal nación receptora de, de inversión extranjera del mundo Ujú. por la productividad de su economía y por supuesto la economía más eficiente del mundo. Eso hace que de alguna manera siga siendo un referente, por mucho que a mucha gente no le guste y empiecen a inventar cosas que a lo mejor son verdad, porque cuando uno ve el gobierno de George el Inútil, te das cuenta que muchas de las cosas que se dicen en Estados Unidos pueden ser ciertas, o cuando ves este sainete que tienen montado el señor Trump y la señora Harris, tú dices, oye, aquí hay un tema que es preocupante, porque esa nación, que de alguna manera, no voy a decir que rige, pero sí sirve de faro de los destinos del mundo, pues de alguna manera merece gente que esté a la altura de esa tarea. Y esto hace que durante mucho tiempo Estados Unidos haya llevado adelante toda una serie de acciones, eh, todas ellas previstas, supongo yo, toda una serie de acciones para asegurar que militarmente esta presencia en el mundo pueda ser eh, defendida, pueda ejercer su derecho. Quiero recordar que la infantería de marina de los Estados Unidos, una fuerza militar tan querida para ellos, nació justamente por la necesidad de poder proyectar el poder militar a cualquier parte del mundo donde hiciera falta. Como dice el himno, los infantes de marina, desde los palacios de Moctezuma hasta a las arenas de Trípoli, ahí van los marinos a combatir. Y esto ha hecho que, por ejemplo, gente se sienta amenazado. En el caso, los rusos, que se sienten amenazados en este caso por la OTAN, que es una construcción de los Estados Unidos, o el caso de China, que ve que Estados Unidos, su estrategia talasocrática la ha llevado hasta sus costas, y hay un conjunto, creo que son de 160 bases que van desde la Aleutiana hasta, hasta las Filipinas, y donde quieren meterse Vietnam y Malasia no se metió completamente, pero se ha asociado, y más ahora con el AUKUS, pues los ven sus costas y dicen, pero es que yo también tengo fuerza suficiente y potencial suficiente para instalarme aquí. Y esa es la pugna principal que existe ahorita en el mundo entre grandes potencias. No son esos los únicos desafíos. Después están, por supuesto, cuando no es Pascua en diciembre, los ayatolás de Irán Sí, claro. y una buena parte del mundo islámico que se siente apabullado, se siente atacado, se siente abusado por parte de las potencias occidentales, específicamente, por supuesto, Estados Unidos, porque Europa siempre va como el carrito que va a remolque, pero está allí. Y ahora que tienes ese problema en Europa con la cantidad de inmigrantes islámicos que existe en estos países y que ahora están dando problemas en países donde antes la vida era mucho más tranquila, pues tú te das cuenta de que ese tercer elemento en el mundo está gravitando porque hace que Estados Unidos quiera ejercer su poder en regiones donde ellos no quieren estar ni quieren meterse mucho, como es el caso, por ejemplo, del Medio Oriente. De hecho, ya se fueron de Afganistán hace tiempo. Este,
no sé si para bien o para mal, pero lo que sí es cierto es que abandonaron los espacios de Asia Central y eso es un espacio abierto que en este momento están compitiendo por ocupar China Sí, y Rusia, pero ahí están ellos. sí, Y tienes otro trío de gente que son los emergentes, el caso de Pakistán, por ejemplo, el caso de la India, que se han convertido en potencias nucleares y por supuesto sirve de acicate para que Irán siga adelante con su ambición de entrar en el club nuclear por la vía militar. Porque si fueran a hacer reactores para producir electricidad, tú dices, bueno, está bien, es que esa es la idea, pero estamos hablando de armas y estamos hablando de amenazas. Tú dices que esto puede llevar a un nuevo orden mundial, pero es que el orden mundial ya existe. El orden mundial está, es la forma como las naciones de alguna forma se arreglan para dirimir conflictos. Y hasta este momento, el principal elemento, la principal herramienta que tienes para dirimir conflictos es el tamaño de la pistola que tiene cada quien. Si no, pregunta a Ucrania. no, 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 sí, sin duda Si no, alguna, sí. pregunta. Es que básicamente ese es el problema. Y si uno se pone a dar cabeza buscando un momento, porque esto no es nuevo, este asunto, cuando ha habido una especie de orden entre las naciones que haya sido basado exclusivamente en la ley, no consigue un momento. No lo consigue. Ni corto ni largo, porque al final de cuentas las relaciones internacionales hasta el momento siempre han sido relaciones de competencia. Sí, es así. Mira, Luis Emilio Silva Bonet, compañero tuyo, hoy día te manda Cumpleaños saludos. mañana. Ah, imagínate. Feliz cumpleaños, don Sí, Luis. no, no va, en la torta no van a caber las velas en todo caso, de eso estoy seguro. Seguramente no cabrán porque ese es más viejo que yo. Y él te hace dos comentarios. El número uno es, en Estados Unidos no elegimos al mejor, elegimos al menos malo. El comandante Silva Bonet es ciudadano norteamericano. Y el segundo es las democracias, las pone entre comillas democracia, así entre comillas, no están preparadas para la libertad de expresión, que están implícitas en la tecnología de información de la cual disponemos. Saludos para ambos. Ok. El segundo tema era algo que también había preparado, porque es una tendencia ahorita en el mundo y es algo que merece ser discutido. Quizás no dentro del ámbito geopolítico, aunque también tenga que ver, pero eh, lo que sí es cierto es que él acierta en una cosa, no estamos preparadas las sociedades para la libertad de expresión, pero hay naciones donde tú puedes ver ejemplos, por ejemplo el Reino Unido, con todo lo que pueda decir alguien del Reino Unido, y es una nación donde la libertad de expresión, yo creo que llega hasta los extremos. Yo no sé si tú has leído los periódicos del Reino Unido, pero aquello es un nido de chisme Sí, sí, donde sí. la gente publica cosas sin siquiera tener la mínima comprobación, sino simplemente porque se le ocurrió publicarlas y va contra ese tema. Pero no solamente eso, están buscando constantemente donde hay un chisme para cotillar en el periódico y eso, porque eso vende diario. Ahí Claro, ese es realmente el la negocio, pues. gente puede expresarse. Está en la esquina de Hyde Park, donde cualquiera puede pararse en un cajón mano de pexicola y echar el discurso que le dé su gana. Yo lo he visto, te advierto. Tú lo has visto, bueno, esa es una nación. Pero es que es una cuestión cultural, es decir, se tiene que montar en alguna parte para dar un discurso en donde mencione mal a la reina o Por mencione ejemplo, mal. Entonces yo, tú sabes, la primera vez que vi aquello, pregunté, ¿no? Y me dijeron, es que si esa persona está montada en algo, en una caja, que es normalmente lo que ellos se ve cuando la persona lleva una caja de madera sí, sí. y la monta y se sube ahí es que si se monta en la caja no está en el suelo británico. Entonces yo no dije como dice nuestro querido amigo Fidel Garófalo, tú me vas a perdonar, pero pero bueno, yo Bueno, simplemente me quedé callado. es una tradición de ellos y si tú haces ruido, la policía viene y te reconviene y te dice, mire, espérese, el orador está hablando. Sí, Si no lo quiere escuchar, váyase.
sino haga silencio. Pero bueno, esa es una nación, de alguna manera, si a mí me dicen, búscate un ejemplo de democracia, yo automáticamente me voy al Reino Unido. Pero también están los países escandinavos, por ejemplo, donde la vergüenza personal de las personas, de los individuos que acceden a las grandes posiciones, se pone patente, como pasó con la señora esta Sanna Marin, que pidió disculpas a su pueblo en Finlandia, porque, bueno, había pagado unos desayunos para unos familiares que habían ido a visitarla, la había pagado con dinero público, cosa que, oye, bueno, tú, me imagino yo a Maduro pidiendo disculpas porque, pues no sé. Por los churupitos que se robó un PDVSA. Sí, hombre. Eh, pero esas son democracias importantes. La señora Mette Frederiksen, por ejemplo, a pesar de que es socialista, tú sabes que a mí los socialistas no me caen muy bien, pero esta es una señora con aquella prestancia y aquella delicadeza en el trato de los asuntos políticos que dice, oye, este es un jefe de Estado como debe ser. Entonces, claro, hay su malo ejemplo, como es el caso de Boris Johnson, que era más bien el payaso del circo. Pero lo que es cierto es que estos son unos ejemplos importantes y como tú lo acabas de decir, es un tema cultural que de alguna manera en Estados Unidos esto existía, la cultura del sistema, el sistema de alguna manera funciona, ese sistema de balances que hay entre los diversos poderes, controles y balances, el sistema funciona y donde cada quien sabe cuál es su sitio y cuál es el alcance de las capacidades que él tiene como funcionario o como responsable político para poder actuar. Eso se ha venido perdiendo. Cuando el señor Biden usa, por ejemplo, el, el, el sistema de justicia para tratar de descalificar a su otro candidato, tú dices, bueno, ¿y dónde quedó esto? Cuando el señor Trump, por ejemplo, llama a sus huestes para que ocupen el Capitolio y después dice, yo no fui, fueron ellos solitos, eso es un gran problema. Cuando tú ves que los candidatos, las personas, por ejemplo, el caso de George el Inútil, que mete a los Estados Unidos en una guerra a base de mentiras y busca sus acólitos en el mundo, y aquí salió Aznar, por supuesto que estaba ya en el Reino Unido, Sí. había uno que no recuerdo ahorita en Australia, que los australianos casi que lo linchan, bajo una mentira comprobada, advertido por los servicios de inteligencia, que no era como él decía, y sin embargo el señor armó una guerra donde no tenía que estar, por muy mala gente que hubiese sido Saddam Hussein, que por supuesto lo era. Tú no podías saltarte la ley, saltarte la relación que tienes con los demás países y saltarte el orden internacional, bueno, simplemente por algunos intereses particulares que tenías tú y tu camarilla económica. Eso no puede ser. Entonces, cuando tú comparas esto, por ejemplo, con John Fitzgerald Kennedy, que tenía sus vicios, porque los tenía, claro, sus vicios eran bonitos, pero estaban, pero aquel era un hombre de ideas, Sí. el hombre que ha hecho, yo creo que uno de los cambios más importantes en Estados Unidos con respecto a la forma como la sociedad debería desenvolverse. O el señor Reagan, que con todos los defectos que pudiera tener, que los tenía, se planteó la tarea de acabar con la Unión Soviética y lo logró. Y lo logró. Y lo logró, Su gran sí, señor. enemigo. Entonces, tenemos un problema importante en ese sentido, porque el mundo se ha hecho mucho más pequeño a través de estas tecnologías de la información. El mundo nos hemos acercado mucho más, pero las necesidades de la gente han crecido. Y la gente cuando tiene necesidad siempre busca un Mesías que le vaya a sacar los pies del fango donde está atorado. Y volvemos otra vez al planteamiento del principio, que era el tema de los autoritarismos en el mundo y cómo están progresando y la recesión de la democracia. Sí. Ahora, yo me pregunto, bueno, vamos a serte sinceros, ya yo a estas alturas de mi vida estoy creyendo que efectivamente eh, se necesita esta anarquía para que el mundo siga funcionando.
Y creo que la misma anarquía ha evitado que algún loquito, le hace el caballero Un o como le dices tú, el pana Putin o cualquier otro antojado lance una bomba nuclear y acabe con el mundo en 5 minutos. La misma anarquía está produciendo esa llamada estabilidad. Claro, a mí me Porque preocupa mucho lo de Ucrania. está obligado están obligados a conversar, Sí, a dar medias soluciones. Eso es lo que produce la anarquía que estamos viviendo. Y cuesta entender eso, te advierto. sí, a mí me preocupa mucho lo de Ucrania porque el problema es que Putin no puede perder, eh, porque lo que está en juego, además de su cuello, por no decir pescuezo, como decimos allá en Venezuela, lo que está en juego, además de su cuello, es básicamente la seguridad interna de Rusia. Y en el caso de la OTAN, eh, eh, ante una supuesta derrota de Rusia en esta guerra, pues será seguir comiendo en los territorios que de alguna manera Rusia pretende que sean algo así como que sus seguridades. Y ahí va a haber un desafío importante. Me llama la atención y creo que debe venir por ese riesgo que la gente hable de que la guerra comenzó en febrero de 2022. No, eso no es así. Ucrania fue invadida en el Sí, 2014. sí, A Ucrania se le sesionó, se le quitó, se le cercenó parte de su territorio en efectivamente. el 2014. Eso es un caso básico de guerra. Y todo el mundo miró para otro lado. Y ahora están escandalizados por lo que está Sí, pasando. sí, no, tienes toda la ¿Tendrá la razón. posibilidad el señor Zelensky de poder llegar a una situación victoriosa? No lo que yo lo dudo mucho. Pero bueno, a final de cuentas, la OTAN está jugando al desgaste de Rusia y Zelensky es la herramienta, Ucrania, perdón, el gobierno de Ucrania y la situación en Ucrania es la herramienta que está utilizando para este desgaste. No sé hasta dónde va a llegar esto, pero la situación de lo incierta que es sumamente peligrosa porque ni siquiera puedes asignar probabilidad. Yo recuerdo que el profesor de matemáticas decía, la peor circunstancia es cuando las probabilidades son iguales para todos los eventos porque es que tú no sabes qué es lo que va a pasar. Mm, Y aquí en este momento estamos sí, en esta circunstancia. Ni sí, siquiera puedes asignar probabilidades. O sea que los juegos estos los famosos juegos de estrategia, pues se hacen en base a probabilidades. Y a veces la gente se equivoca con estas, con estas interpretaciones y eso produce casos que son graves, como pasó, por ejemplo, le pasó a los gringos en Vietnam. Pero bueno, el asunto es que esa situación me preocupa. La otra situación que me preocupa es el desafío iraní, porque Irán se está deshaciendo por dentro. Hay un problema importante dentro del propio país, eh, que los ayatolás no pueden dar respuestas con su guardia de la moral y su otra guardia republicana, republicana. sí, Sí, y la gente aspira a una mejor forma de vida. Y estos señores pues no se lo están dando. Además que están presionando, por un lado, que en este momento en el mundo hay poca gente que se dedique a la religión con, con el fanatismo con el que se dedican estos cristianos en Irán o los otros de allá de Afganistán. Eso repercute en la población porque eso baja la moral de la población y esto produce una gran cantidad de resistencia. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Los regímenes autocráticos, cuando tienen esta situación de resistencia en su población, se van de una vez a la búsqueda del enemigo externo. El enemigo externo es el que ayuda a explicar todas las carencias que tú tienes. sí. Y de hecho, desde hace 20 años, la política de Irán ha sido esa. El muerto está afuera. Nosotros los problemas que tenemos son de aquellos que están allá. Sí. Y Pero una lo nación, cual no es nuevo en todo caso, porque parte de la sí, historia de esa región una es nación así. con estas tensiones y el arma nuclear en la mano, pues mira, ya tienes el caldo hecho, ya tienes el condimento para un buen caldo. Sí, sí.
Fíjate tú que leyendo las memorias de Marco Polo, te das cuenta que, oye, es decir, mucho antes de esa época de Marco Polo venían los grandes traumas de eso, fue una parte de su cultura, que tú tampoco puedes negar, como dijo Huntington, la cultura también es importante. Sí, Y entonces, y hacían cosas que realmente para ellos es muy normal, pero para nosotros no hay. Hemos visto acá y andando justificación. caminando con mi esposa, hemos visto esas mujeres que vienen, que están totalmente vestidas de negro, como son las saudíes, y que apenas se ve la cara. Y entonces la primera reacción que tuvo Mariela es decir, pobrecita esas mujeres que están así. Y yo le dije, mira, no es así, es su cultura. Y ellas están tranquilas porque están haciendo alarde de su cultura. Es decir, no es la latina, no es la venezolana sobre todo, no es la caribeña que necesita otra cosa, sino es la cultura la que hay. Y ellas están tranquilas. Yo cuando estuve en Teherán, una de las cosas que me llamó la atención es la cantidad de peluquerías para damas que habían por todas partes, en los lugares más insólitos. Y entonces le pregunté a un iraní que, que yo estaba así como un poco confundido. Veía a las mujeres en la calle vestidas con ese ropaje completo negro, de color negro o marrón oscuro, que no se les veía absolutamente nada. ¿Cómo es que existían tanto? Y él me preguntó, ¿y quién le dijo a usted que las mujeres iraníes se cortaban el pelo y se arreglaban para la gente que está en la calle? Es solamente para el esposo, no para la familia. ¿Qué tal? La cultura. La Sí, cultura mira, también es yo importante. no me atrevería a ir tan allá porque hasta el 73, si mal no recuerdo, las mujeres iraníes en general vestían como las occidentales. Claro, era una sociedad Es más, abierta. El Shah de Irán, Reza claro, Pahlavi, pero es que logró no eso. solamente eso. Si en realidad la mujer estuviese atada a un asunto cultural, ¿por qué razón tendría que existir una policía de la moral que está viendo si te pusiste bien el velo o no? Bueno, pero eso existe en todos los países islámicos. Pues no, porque si tú vas a Túnez, eh, oye, Túnez es un país islámico No, y tú pero no consigues yo he estado esta... ahí. Yo he Ajá. estado ahí. Y Uh-huh. te puedo confiar que la policía ahí existe. Sí, sí, no, la policía Es existe, pero las personas, las mujeres en particular, visten de una forma muy occidental. bastante occidental. Hay, por supuesto, siempre consigues a alguien que viene cerrado de, bueno, cerrado de, no, porque ellos no se tapan la cara, pero sí tienen su hijab Sí, pero la cara ortodoxos, descubierta, claro. si lo hay. Pero ese es un grupo de gente, igual que los judíos. Sí, sí, sí. Los judíos ortodoxos no mezclan hombres con mujeres. Y si vas a una boda, tienes una cortina y los hombres de un lado y las mujeres de otro. Así es, así es. Pero a final de cuentas, el asunto es que hay cosas que tú dices que son culturas y que yo digo que hay una reacción contra eso. ¿Qué pasó ahorita en Afganistán con esta última ocurrencia de los talibanes que la voz de las mujeres no se No puede se escuchar puede en público? escuchar. ¿Ah? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Ok. El celo de las mujeres en exigir derechos que hasta ayer, porque en el caso de las iraníes, mira, ya hace 40 años que el Shah se fue de allá, 40 no, 50, que el Shah se fue de allá, o sea que todas las mujeres menores de 50 años han vivido bajo esta barbarie de gobierno que ellos tienen, así que podían estar más acostumbradas, pero las afganas no, las afganas apenas hasta el año pasado iban a la universidad, tenían educación, podían trabajar, podían ir a un salón de belleza a arreglarse y esta gente les dijo, no, es que ustedes son impuras y la presencia de ustedes son el motivo que incita al hombre a pecar.
porque eso fue lo que dijeron O últimamente. sea, que la carrera de antropología no funciona ahí. No, mano, para nada, ni de casualidad. Mira, Así que el tema no es tanto cultural. Yo recuerdo cuando aquí en España, bueno, ya hace bastantes años, hace 30 tantos años, el famoso destape, que a las mujeres les dio todas por andar con los senos al aire. sí, yo me acuerdo. Sí, y claro, había gente que decía, pero bueno, hombre, que somos tiempos modernos. Tiempos modernos, un carajo. Se dieron cuenta de que no era apropiado, de que debía haber un mínimo recato, porque tiene que haber una norma de comportamiento. Si ellos fueran de Tahití, por ejemplo, ok, perfecto, porque ellos desde hace milenios andan con el torso descubierto, pero aquí no. Y a ver que tú ahorita no ves, no es que es raro, no lo ves en ninguna parte, la mujer con el pecho descubierto en público. Ya no se ve, porque hay un atavismo que nosotros tenemos que obliga a este tipo de cosas. Pero nadie se les reprimió. No pasa como pasa en Irán o como pasa en Afganistán, donde se les reprime estas circunstancias. Oye, si la mayor libertad que se daba a las mujeres ha sido por el principal feminista de Arabia Saudita, el príncipe bin Salman, Bueno, pero que les fíjate, ha permitido conducir un vehículo, tener carnet de conducir y conducir un vehículo sin la compañía de un hombre. sí, ¿no? Y además graduó a muchas mujeres oficiales hace un año. Eso es impresionante. Ah, mira, Alfredo, eso no lo sabía sí, yo. sí, sí, graduó, pero nadie les hace caso, por supuesto, Claro. pero tienen el grado de teniente. Bueno, está bien, pero hey, es un paso en la dirección correcta, Claro. ¿no? Bueno, Alfredo, hemos pasado una hora de una muy grata Oye, ya se fue el conversación. tiempo, Así qué es, bárbaro. así es. Por acá el Aquí amigo, habían 4 hojas de cosas por decir. así es, el amigo Silva Bonet nos dice, ustedes dos son más viejos que yo. Bueno, vale, un fuerte abrazo y muchas gracias por Un estar con nosotros. abrazo Muchas gracias y a feliz Andy y muchas cumpleaños a gracias a la Luis. audiencia. Hay que felicitarlo. Un abrazo, pues. Chao, gracias. Gracias, pues.